En primer lugar, doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo va a exponer sobre la democracia en la Edad Antigua. La palabra democracia proviene del griego demos, el poder del pueblo, y kratos, que significa poder, esfuerzo o autoridad. También la voz del pueblo es la voz de Dios, mismo que fue inventada por los ciudadanos que vivían en Atenas, mismo que se encuentra en la capital de Grecia, también en el centro de la antigua Grecia, que es un poderoso imperio y civilización del siglo VI a.C. Mismos ciudadanos definieron un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones fueron tomadas por las asambleas, los cuales no eran ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros, sino por un rey o emperador, como en otras ciudades o imperios de la antigua. Si bien la mayor parte de la población de Atenas fueron esclavos, los grupos más numerosos de la población entonces no tenían ese derecho de elegir. Además, existían rígidas restricciones sobre quienes tenían derecho a participar como ciudadanos, porque solo se lo podía llamar ciudadanos a los que vivían en Atenas. A los que no vivían ahí los excluían a los ciudadanos, a las mujeres, adultos y niños. En consecuencia, las mujeres, niños, esclavos, extranjeros y muchos más, que constituían la mayor de la población, no tenían derecho a participar en la asamblea. Si la mayoría de la población no tenía otro modo de acceder a esos derechos, unirse a una familia que tuviera derechos. Por lo tanto, las clases sociales se dividían por quién votar y por quién no. Solo los hombres atenienses votaban, no mujeres, no esclavos ni niños. Por esa razón, la democracia tenía pocos ciudadanos en la antigua democracia, ¿no? También los ciudadanos tenían poca relación entre ellos porque tenían unas características muy comunes. La democracia en la Edad Media. Durante la Edad Media europea generalmente no existieron democracias basadas en la igualdad de derechos, como en Atenas. Por lo mismo, si en general no hubo democracias en la Edad Media, por excepción las hubo. Así toda la región alpina, pirenaica y de las otras montañas abrigaron muchos estamentos populares igualitarios, algunos dependientes de un señor feudal, otros no. Andorra, San Mario y toda la Confederación Suiza tienen este origen, esta última fundada en el rechazo del vasallaje respecto a los duques de Austria. En toda Europa, el feudalismo, que sobrevino después de la división del imperio de Carlos Magno, contemporaneizó más o menos con los escasos estamentos burgueses y semirurales de la época, siempre favorecidos por el rey. Pero los estamentos medievales no fueron verdaderas democracias, no tan solo porque no eran autónomos, sino porque la doctrina eclesiástica, verdadera conciencia pública de entonces, por causa de su origen imperial, era monárquica en su concepción del origen y legitimidad del poder temporal. Las ciudades italianas, que fueron enteramente autónomas, algunas, constituyen un caso especial. En Alemania y una vasta zona de Europa hubo también muchas ciudades libres, como es sabido. El gobierno de ellas rara vez era democrático, sino restringido en parte porque estas ciudades eran verdaderas empresas comerciantes difíciles de manejar. Democracia para el gobierno de las nuevas naciones modernas. En el siglo XVI y el siglo XVII, uno de los países más democráticos fue Europa, república de dos naciones con sistema político de la mancomunidad llamado democracia de los nobles o libertad dorada. Se caracterizaba por la limitación del poder del monarca, por las leyes y la cámara legislativa, controlada por la nobleza de Polonia. Este sistema fue el precursor de los conceptos modernos de la democracia.
no, perdón, democracia, monarquía constitucional. Eh, en el siglo XIX y el siglo XVIII se desarrolló movimientos sociales que se identificaban a sí mismos con el término democracia, conflicto político entre aristócratas y demócratas. Entre los países del Benelux, que cambió la connotación negativa de la palabra democracia en Europa, considerado sinónimo de anarquía, opuesto de aristocracia. Desde finales de la década de los 1770, nuevas constituciones describían y limitaban los poderes de los gobernantes, basándose en la Carta Magna. Continuando en la democracia en el siglo XX, en el curso del siglo XX se produjeron hechos históricos de gran importancia que impusieron la democracia como forma de gobierno dominante en el mundo. Eh, ahí, ahí les voy a mencionar los principales sistemas del gobierno rivales de la democracia, pues son la monarquía con cierta declinación luego de la Primera Guerra Mundial, el fascismo y el comunismo. El fascismo declinó luego de la Segunda Guerra Mundial y el comunismo después de la caída del bloque soviético. La dictadura declinó luego de los años 1990, ya que declinó en el año 1990. La Asamblea Legislativa de la ONU, durante una sesión plenaria, dan a explicar sobre el origen de la democracia, que se pueden dividir en dos vertientes. Una de ellas es las explicaciones que indagan en los fenómenos internos del país, las transformaciones socioeconómicas, las movilizaciones por movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, los retos y revolucionarios, los acuerdos y sesiones de las élites serían las causas. El segundo es las explicaciones que indagan en los fenómenos externos en el país, la derrota de los regímenes participantes en la guerra, el rol del contagio de los procesos de democratización. En los estados vecinos, la difusión de los valores democráticos a través de los procesos de globalización, el apoyo a los grupos de la sociedad civil, los nacientes partidos políticos, la construcción del Estado, la institucionalización y la especificación de los criterios para formas democráticas apropiadas y aceptadas serían las causas. Bueno, entonces ¿Qué es la democracia? Es un sistema político que defiende la soberanía de un pueblo y el derecho de un pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Entre los tipos más comunes de democracia podemos mencionar a la democracia directa. Es el tipo de democracia más deseada y todavía anhelada en los países superpoblados, ya que la democracia directa suele ser implementada en espacios de pocos habitantes. La democracia liberal es común dentro del mundo occidental, cuyo sistema está definida por la elección de los gobernantes mediante votación, que es el sufragio, aquellos representantes donde están sujetos a un Estado de Derecho, a leyes y a su constitución que emanan de un pueblo igual. La democracia democristiana. La democracia democristiana fue extendida en algunos países europeos en el siglo XX, en países como Alemania, Irlanda e Italia. Ella consiste en redigir las leyes en la vida pública con los mandamientos y valores de la religión cristiana, incluyendo a sus católicos y protestantes. La democracia indirecta o representativa. Democracia indirecta es conocida también como representativa. Es la más implementada en la actualidad. Aquí los ciudadanos eligen a diferentes perfiles políticos, como ser sus presidentes, delegados, alcaldes, senadores y diputados, para que los representen en la vida pública y en las decisiones políticas.
Democracia parcial. La democracia parcial nos hace referencia a los sistemas políticos donde los poderes del pueblo están bien limitados en la esfera y actividades políticas. La democracia popular es quizás el tipo de democracia más controvertido y de compleja naturalidad. Se dice de los gobiernos populares aquellos que han roto sus lazos con el imperialismo, colonialismo o han conseguido su independencia mediante la resistencia armada en algunos casos. En Bolivia solo podemos mencionar tres tipos de democracia, que es la democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria. La directa y participativa, es decir, es aquel tipo de democracia que se realiza en el mismo pueblo, sin intermediarios ni representantes. Esta se ejerce a través del referéndum, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. La representativa, es decir, es aquella democracia que se realiza a través de la elección de representantes por medio del voto universal, directo y secreto. Estos representantes son el presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, asambleístas, alcaldes, concejales municipales, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental. La democracia comunitaria es el tipo de democracia que se desarrolla a través de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, conforme a sus normas y procedimientos propios.